¿Te acordás que hace poquito hablamos de la Fundación Villa Manuelita? Así Bueno, es. y hablamos con el referente de Rosario, que es Toto Monserrat. Hoy tenemos al presidente de esta fundación, él es Daniel Di Giacinti, él es historiador, y bueno, la Fundación Villa Manuelita, les recuerdo, a los que quieren la pueden ver en este canal, la buscan en este mismo canal, la nota con Toto Monserrat, ahí se enteran un poquito más sobre la fundación, pero la Fundación Villa Manuelita se encarga de difundir la historia del peronismo, sus ideales, la doctrina. Y como decía, estamos con Daniel Di Giacinti, presidente, sí, ahora sí, de la Fundación Villa Manuelita. ¿Qué tal, Daniel? Javier Perpinian y Alberto Froilán, te damos la bienvenida a Bienarte aquí en Radio MEP. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo muy bien. Siempre que hablo de peronismo me levanta el ánimo. Ah, Así qué lindo, qué lindo. Y sí. Uno de los secretos de la militancia es que te ahorra psicólogo, ¿viste? Yo siempre digo eso. Ah, eso es importante. Sí, cada vez que doy un curso de historia del peronismo, para mí es como comer helado de chocolate, qué sé yo. Entonces, es un beneficio. Ahora, ¿no te empalaga? ¿No te empalaga? Lo más mínimo. En lo más mínimo. Ah. No, porque el helado de chocolate, qué sé yo, a mí me empalaga. Encima tengo diabetes, imagínate. Ah, bueno, claro, ahí hay otro problema. Bueno, Daniel, bueno, te damos las gracias, ¿no? Por dedicarnos este tiempito. Ayer vos estuviste justamente dando una charla y en la presentación de un libro de Florencia Osuna, Sí. si no me equivoco. El libro Sí es 1951, Verdades y mitos de Eva Duarte y el peronismo, ¿lo dije bien? Exactamente. Ahí está, yo apelo a la memoria y no tengo machete. Eh, Contanos un poquito en qué consistió el debate, qué temas se tocaron, de qué se habló. Obviamente estamos hablando, se está recordando un aniversario más del paso a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón. Exactamente. Sí, bueno, la librería Sicus nos invitó a Osuna y a mí a dar una charla sobre Evita. La compañera Osuna, historiadora joven, habló de su libro, que acabas de describir, y yo me llevé en agenda a hablar un poco sobre las diferencias entre la justicia social y la ayuda social, y un poco sobre esos temas rondó la charla, muy amena, muy alegre, con muchos compañeros, muchas preguntas después, porque viste, el peronismo está en efervescencia profunda, entonces hay mucha ansiedad, entonces bueno, pero bueno, fue una reunión muy interesante. El motivo de mi tema es que Calígula de las Pampas tuvo una frase muy desagradable con respecto a nuestra bandera principal, que es la bandera de la justicia social, y dijo que era una aberración, que era sacar plata a uno para dársela al otro. Tal cual. Que bueno, que no entendí, primero que no entiende nada qué significa la bandera de la justicia social. Él piensa que es un tema material y está absolutamente equivocado. Pero lo que más me preocupa a mí es que también hay muchos compañeros, nuestros compañeros, que confunden también un poquito el tema de la justicia social. Algunos compañeros dicen que la justicia social proviene del pensamiento forjista, otros la hacen provenir de las encíclicas papales, y si bien hay una relación profunda, porque bueno, hay una relación profunda con estos dos elementos históricos, en realidad esta especulación sobre la justicia social tiende a hacerla aparecer como un tema material. O sea, que vos estás resolviendo una recuperación de derechos, buenos sueldos, en fin. Y nosotros lo que queremos tratar de entender que en realidad la bandera de la justicia social es otra cosa. Y un poco ese fue el tema de la charla, ¿no? Sí, porque, bueno, porque la bandera de la ayuda social está emparentada directamente con la vida de Eva, ¿no? Claro, ahí te iba a decir, vos recién marcaste como una diferencia entre justicia social y ayuda social. Exacto. No sé si en base a eso el debate tenía que ver con aquellos tiempos y con esta época. Sí, exactamente, porque en realidad
Bueno, el tema es que hay que hablar un poquito de lo que es el peronismo para tratar de entender la bandera de la justicia social, si no es poco perceptible. Pero el peronismo, si se lo encara como estamos hoy, digamos, ¿no? Hoy el peronismo es un partido dentro del esquema liberal con características especiales, demoprogresista, por decir, de un nacionalismo popular, también podría ser otro adjetivo cercano, pero es un partido dentro del sistema liberal. Vos te referís al Partido Justicialista. Sí, nuestro partido. Claro, claro. Nuestro movimiento va. Bueno, claro, porque el movimiento es más que el partido. Obvio. Ahora es lo mismo. Este es el problema. Porque la forma de construir poder político de nuestro movimiento se expresa como liberal. Entonces ahí vienen todos los problemas que tenemos, ¿no? Y un poco para poder entender lo que Evita hizo en toda su vida, digamos, ¿no? Tiene que ver con una dignificación social del pueblo argentino, que no solamente era material, porque la parte material es la ayuda social, digamos. La ayuda social tiene que ver con una recuperación material del pueblo argentino, pero hay otro tipo de recuperación que es la recuperación espiritual, porque el peronismo es materia y espíritu, digamos. Son dos elementos que tienen que ver con el nuevo hombre que nosotros, o el nuevo ciudadano que pretendemos poner en marcha, o que Perón pretendía poner en marcha. Y ese nuevo hombre obviamente no tiene sentido dentro del esquema de participación política de las democracias liberales. Entonces, por eso no se entiende muy bien el tema de la... Acá, perdón, ¿no? Me aparece que me estoy quedando sin batería en mi teléfono y en mi cámara, pero bueno, veo después cómo lo resuelvo. El tema es que el peronismo es una nueva democracia distinta que tiende a un concepto de la participación ciudadana que va más allá del voto, o pretende ir más allá del voto. Ajá. El planteo de Perón, que está expresado en el modelo argentino, habla de una democracia donde el ciudadano no solamente elige, digamos, al gobierno, sino que en realidad debería participar de la acción creativa de las acciones de gobierno. Y cuando digo acción creativa me refiero a un problema bastante profundo, por cierto, ¿no? Porque el peronismo en realidad plantea una autodeterminación política donde se deja de lado el ordenamiento clásico de las democracias liberales, que se ordenaban desde lo ideológico, digamos, ¿no? La política para nosotros es seguir determinada ideología o determinado caudillo, por ahí va. Porque, bueno, venimos de un sistema que digamos, hace muchos siglos, que surgió en contra de las monarquías absolutistas, sí. Y de alguna forma con un hombre de aquella época absolutamente distinto al actual, en un 95% analfabeto, me refiero al hombre de la Revolución Francesa, era de alguna forma lógica que la clase política, que el rey fuera suplantado por una clase política que ordenara su forma, su accionar en base a una ideología. O sea, la época de la Revolución Francesa desplazó el derecho divino de los reyes por las ideologías políticas, por la ilustración, digamos, ¿no? Había que resolver el tema de otra forma. Ya no era un dios que por haber sido una divinidad que nunca se podía equivocar, sino que la ciencia iba a reemplazar esa visión, y de ahí surgen los partidos políticos. Pero la forma de hacer política pasó a depender no de un monarca, sino de los partidos, y que se ordenaban a través de ideologías determinadas, ¿no? Cada partido tenía una ideología, pretendía dar un análisis del problema y dar la solución. Entonces vos podías después elegir a través de tu voto o o el otro, y la lucha política es lo que vemos hoy. Partido contra partido, caudillo contra caudillo, cada uno con su libreto, vos podés elegir, digamos, y bueno, cuando el tipo está en el gobierno, el pueblo vuelve a la tribuna, a ver cómo va. El planteo de Perón era totalmente distinto. Perón dice que las potencias del hombre actual le permitirían otro tipo de participación, y como la política es confianza cedida por los ciudadanos, es importante que el tipo se sienta representado hoy. Y Occidente está demostrando que el hombre no está representado por estos estados, y esa es la crisis que tiene no solamente nosotros, sino Occidente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma esto es lo más difícil de entender del peronismo. Un peronismo que plantea una democracia donde el ciudadano tiene que participar, no a través del voto solamente, sino a través de una acción creativa junto con el Estado, el gobierno, los partidos, las organizaciones sociales, en fin, todo lo que Perón plantea ahí en el modelo argentino. Bueno, ¿y cuál es la importancia de Evita en esta participación? Claro, bueno, no. Cuando Perón llega al poder, sí,
En el 43 empieza su gran Sí, desarrollo, sí, en la sí. Secretaría de Trabajo y Previsión. Y Perón se encuentra con que, bueno, ahí se le abre a él una ventanita, porque Perón llega al poder de una forma bastante especial, que Sí. le da características especiales también al movimiento. Pero llega por una ventanita, accede al poder desde el gobierno, según sus propias palabras, y se encuentra una Argentina, digamos, devastada por la época del fraude, por la década infame. Empieza su contacto con los trabajadores y los empieza a convocar a esto que estamos hablando, a construir una democracia nueva, ¿no? Esto está demostrado en los libros de doctrina peronista, especialmente la edición del 47. Si vos analizás un poquito, te vas a dar cuenta que en el léxico de aquella época Perón ya está proponiendo una democracia distinta y convoca a sus trabajadores a eso. Llega al gobierno, en fin, y él empieza una cruzada para elevar, digamos, el nivel de vida de los trabajadores. El aspecto de la ayuda social desde el gobierno tiene que ver con las acciones del gobierno, expandir el mercado interno, lo que implica el primer plan quinquenal, la elevación de los salarios, en fin, hay un despertar económico que le brinda a los trabajadores un bienestar superior, muy superior al de la década infame, pero hay problemas, por ejemplo, los problemas que tenía Perón eran los enormes bolsones de pobreza que él no podía acceder desde lo legal, desde el gobierno, digamos. Él podía acceder a los compañeros que tenían trabajo, que estaban en blanco, claro, o que dependían de una acción económica concreta, y le quedaban en el camino los que se habían caído del sistema, digamos, ¿no? Entonces él le dice, la llama Evita para eso, le dice, bueno, resolveme este tema. La ayuda, ahí viene el tema de la fundación Eva Perón, ¿no? Una fundación privada, lo digo porque siempre está la idea de que era del Estado, en realidad la fundación Eva Perón era privada, donde Evita a los sectores más desclasados, podríamos decir, sin ningún tipo de protección, los ayuda. Claro, los ayuda de una forma especial. ¿Por qué? Porque el tema de la ayuda social era preparar a los trabajadores para poner en marcha la nueva democracia. O sea, el planteo de Perón era el siguiente: yo necesito que los trabajadores argentinos empiecen a participar de las acciones del Estado, o sea, una acción solidaria con el resto de la comunidad. El problema es sencillo: nadie va a ser solidario con otro si no tiene resueltos los temas mínimos. O sea, si vos tenés un laburante que no le alcanza la plata para vivir, y entonces lo que Perón necesitaba era que los trabajadores resuelvan mínimamente su tema material para poder luego organizarlos políticamente en una acción solidaria. Nadie es solidario si no tiene resuelto el tema de su familia. Era una cosa absolutamente lógica. Perón caracterizó esta etapa como la dignificación del pueblo argentino, y el despertar de la conciencia social de los trabajadores. Podríamos haber la etapa del primer plan quinquenal, para decirlo de alguna forma, donde Perón lo que necesitaba es elevar mínimamente, digamos, el tema material de los trabajadores para lanzarlos después a la participación activa dentro de la nueva democracia que él planteaba. Y ahí viene el tema de la justicia social, porque en realidad la justicia social, yo te decía, que apunta también al tema espiritual del hombre, hacerlo crecer espiritualmente, o sea, lo que Perón denominaba elevar la conciencia social de los trabajadores y elevar la cultura social de los trabajadores. Entonces, eso es lo que va a motorizar, digamos, la base de la nueva democracia. O sea, cuando yo digo de que la participación activa del trabajador en una acción de gobierno tiene que ver con, digamos, bueno, posicionarlo en situación de ser gobierno él también, ¿no? Entonces Perón empieza a articular esto. ¿Cómo sería? Esto es lindo decirlo, pero es difícil, digamos, ponerlo en marcha, ¿verdad? Entonces él habla ahí, de alguna forma, él plantea que el desarrollo de las solidaridades de los trabajadores, que empieza primero por el despertar de la conciencia social y después la organización de esa solidaridad cuando los compañeros lo decidan, genera, digamos, los gremios de los trabajadores, que fue el primer eslabón institucional que genera la revolución peronista. Eso termina, ahí en el 52 ya está bien afianzado. Habían empezado con 3 centrales peleadas entre sí, con 300.000 afiliados, y Perón llega ahí al 52 con millones de afiliados y una sola central, ¿no? Entonces podríamos hablar de este evento que también compromete a Eva, que es el Cabildo Abierto, que llegamos a esa situación. Ahora, Perón dice que esa solidaridad social no resuelve el problema.
porque lo que vos necesitás es generar la unidad nacional de los argentinos, no solamente la organización social de los trabajadores. Entonces plantea Perón en el segundo plan, que en el lanzamiento del segundo plan quinquenal, Perón plantea los nuevos ámbitos institucionales para que esa organización prosiga. Entonces plantea ahí los consejos socioeconómicos, cuando hace el llamado del lanzamiento del segundo plan quinquenal, llama a la comunidad para que haga un seguimiento, para que participe, para que envíe sus opiniones, y empieza la segunda etapa, el desarrollo de la solidaridad nacional. Y ahí se traba la revolución y se burocratiza, el peronismo cae, no solamente por este factor, obviamente, hay muchos factores. Yo describo el que nos atiene a este tema de hoy. Y la justicia social, en realidad, no es como todo el mundo cree, que el peronismo plantea la bandera de la justicia social para brindar justicia social a todos. Como si fuera algo material, me refiero. No, en realidad, el planteo de la justicia social es que todos podamos ejercer la justicia social. Un país pleno de justicia social no es un país donde el Estado reparte todo. Un país pleno de justicia social para el peronismo es un país donde está todo el pueblo organizado, políticamente preparado para ejercer la justicia social. ¿Qué significa? Simplemente poner los intereses sectoriales e individuales en función de los intereses de la nación. Esa es la justicia social. Que es lo que te va a provocar también una maduración política y la elevación de la cultura social. Porque una cosa es andar por la vida defendiendo lo tuyo, que es lo de Milei, cada uno compartimentado, totalmente meritocrático, a mí me interesa lo mío, a lo sumo lo de mi familia y nada más. Y otra cosa que vos decías, no, mi vida, para que realmente lo mío prospere, lo va a lograr si prospera la nación en su conjunto. Por lo tanto, yo tengo que ser solidario desde mi interés individual o sectorial, si estoy en un gremio, por ejemplo, o en un gremio empresario, en fin, va a poder sostenerse si están en consonancia con los intereses de la nación, ¿no? Entonces ahí aparece, ese hecho es lo que va a gestar y va a resolver los problemas de la nación y va a poder gestar la justicia social al conjunto. Si yo cedo mi interés personal en el interés de la nación. Entonces, si el individuo y el gremio está en función de ejercer la justicia social, vamos a provocar la unidad nacional, que es lo que va a resolver los temas económicos. Por eso Milei no tiene que preocuparse en el sentido de que la justicia social le va a gestar un problema económico. No, se lo va a resolver. Lo que pasa es que eso tiene un costo y él confunde la ayuda social, que sí es un costo, que alguien lo tiene que pagar, como en cualquier revolución, con la bandera de la justicia social. Nosotros, la bandera de la justicia social es invitar al conjunto de la comunidad para que la ejerza. ¿De qué forma? Siendo solidaria con el resto, ¿no? Perón lo vuelve a plantear después, cuando vuelve en el modelo en su tercer gobierno, plantea exactamente lo mismo, ya con un poco más de amplitud, porque había logrado quebrar, digamos, la oposición cerrada que había tenido en los primeros dos gobiernos de la parte política, por ejemplo, y Perón había logrado aislar a la oligarquía y sus defensores acérrimos, que era el partido militar de aquella época. Y todo el resto político que había participado en contra de Perón en la Revolución Libertadora, Perón lo había disgregado o anulado o integrado al Frejuli, digamos, ¿no? Fue un enorme triunfo político que lamentablemente terminó con él, ¿no? Cuando Perón muere, toda esa estructuración política desaparece, porque las dirigencias del peronismo, nuestras dirigencias, la concepción que tenían del peronismo, bueno, la vemos hoy. Hoy lo que nos pasa es que hay una concepción totalmente distinta. Hemos acomodado, digamos, un movimiento político que planteaba esta democracia nueva a otra cosa, ¿no? Y así nos va. Ahora, Daniel, vos muy bien estabas explicando ahora, bueno, el verdadero significado de justicia social, cómo Perón construyó todos esos conceptos en su momento y el éxito que tuvo. Ahora, ¿eso cómo se baja hoy a la realidad? Porque con un 55% de pobreza, una desocupación que va creciendo, un país que está prácticamente congelado en sus producciones y con una cultura individualista y neoliberal,
Yo lo veo medio difícil que la gente tenga la paciencia, incluso mismo la capacidad de analizar todo eso y darse cuenta cuál es el camino así, o que por lo menos este modelo no es el que le sirve al país. Mirá, el tema es el siguiente, la gente tiene una confusión enorme, enorme. O sea, si Milei cree, por ejemplo, que la gente lo sigue por sus pensamientos anarcocapitalistas, es porque está totalmente loco, que creo que lo está también, pero bueno, Sí. en realidad la gente está con Milei como un rechazo a nosotros. Claro, Esto hay que asumirlo, porque claro. habría que pensar qué hicimos nosotros porque la gente nos rechace de esta manera, ¿no? Y bueno, es la misma confusión que vos decís de la gente, es la misma confusión que tienen los dirigentes. Exactamente. Con lo cual la cosa se agrava Claro, un poco, ¿no? claro, ahí está el inconveniente. Sí, Yo, sí. me resulta muy interesante todo esto que estás contando. Yo no te quiero interrumpir con esto, pero No, interrumpime porque si no es un monólogo. claro, no, Hasta yo me aburro. no, pero pero es muy interesante. Pero yo quiero llevarte un poquito más a Evita, porque es lo que hoy queremos recordar particularmente. Claro. ¿Cuál es la importancia que tuvo Eva Perón? Bueno, ¿Cuánto del movimiento sí, es? perdón. ¿Cuánto del peronismo es Evita? ¿Qué hubiese sido del peronismo sin Evita? Claro. Evita, a ver, es una explosión de amor, Evita. Y hay que analizarlo un poquito porque es interesante. El 17 de octubre resuelve, digamos, el pilar del poder peronista. Digamos, todo el mundo sabe, o comprende, o es público, digamos, o es más notorio, que los trabajadores van a rescatar a Perón. Entonces se gesta un lazo que Perón había empezado a construir en la Secretaría de Trabajo y Previsión y que explota y se consolida el 17 de octubre. Pero en realidad también aparece otro elemento, porque Evita estuvo 12 días desesperada buscando a Perón con el temor de que lo iban a fusilar, porque Perón estaba con la Marina, estaba preso con la Marina, que eran sus peores enemigos. ¿No? Claro. Entonces, cuando lo liberan el 17 de octubre, Evita expresa un enorme agradecimiento a los trabajadores en sus discursos. ¿No? Entonces, para mí lo que pasa el 17 de octubre es que se forja un trípode de poder extraordinario, que es lo que va a permitir a Perón ser una alternativa popular y revolucionaria hasta que muere. ¿Qué es? Perón, el pueblo y Eva. ¿Qué participación tuvo Evita en el 17 de octubre? Muy poca, Ah. muy poca porque la apalearon. Participó, por supuesto, desesperada, dando vuelta con todos los dirigentes, esto, lo otro, qué sé yo. Y un día, creo que 3 o 4 días antes del 17 de octubre, unos estudiantes universitarios la reconocen por la calle. No, perdón, ella ve en un taxi. Paró el taxi en un semáforo. El taxi la baja, ¿no? Sí, y la bajan y la apalean, la golpean, qué sé yo. Entonces ella se refugia en la casa de su amiga, Pierina D'Alessi. O sea que en realidad la participación de Eva no fue tan profunda. Después empieza a consolidarse ese agradecimiento de Eva Perón con su pueblo, cuando Perón la convoca a Evita para la fundación, empieza su gran carrera. Evita es colaboradora de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? También. Es una gran colaboradora de Perón que nunca abandona ese puesto. Y a partir de ahí, Evita tiende como dos ejes. La fundación y los trabajadores, ¿no? Era su participación especial. Atendía 2 días en la Secretaría de Trabajo y Previsión y después otro día atendía a los trabajadores, a los gremios, les resolvía los problemas. Hay muchos gremios que tienen de madrina Evita porque les conseguía las casas, qué sé yo, me acuerdo ahora del SICA, me acuerdo también de Mata y muchos otros que, digamos, bueno, Evita le resolvía los problemas concretos, ¿no? Y la tomaban como madrina. Ahora, el tema de Evita tiene mucho que ver con la dignificación del pueblo, que se ve específicamente en su forma de relacionarse con los trabajadores, que para Eva eran sus hermanos, o sea, y eso se notaba en sus discursos, en su trato. Eso tiene que ver también con una relación del peronismo con el ciudadano, que es totalmente distinta a la del liberal. El liberal es votame a mí que yo te voy a resolver los problemas y anda a tu casa a ver a Tinelli, que está todo bien, yo me encargo de todo. ¿No? Y Perón decía, no, yo tengo que convocar a los trabajadores para que ellos participen de una forma distinta porque son la base del poder de la nueva democracia. Si el pueblo no participa activamente en acción solidaria, la democracia peronista no se pone en marcha. Entonces Perón empieza ahí con
en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y fíjate vos qué curioso, en una Argentina que no existía la movilización política como nosotros hoy la conocemos. Las movilizaciones políticas antes del peronismo eran dos: los mitines políticos para los rosqueros y los grupitos chicos, digamos, que participaban en la política, y cuando se pudría todo, que no eran movilizaciones, era, bueno, salían todos a prender fuego, digamos, claro. Eso eran las acciones populares. Y Perón, cuando empieza la Secretaría de Trabajo y Previsión y los convoca y les va resolviendo las cosas y qué sé yo, decía, bueno, si ustedes están de acuerdo conmigo, movilícense. Y la gente miraba, ¿y qué significa movilícense? Bueno, por ahí lo designan, viste, vicepresidente y lo convoca a la plaza, un acto más o menos pequeño, resolvía una paritaria, resolvía, qué sé yo, el tema de la jubilación de un gremio y convocaba a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esto lo cuenta Perón en la película La Revolución Justicialista. Hasta que dice Perón, fíjate vos, Perón dice, a esta etapa le dice la preparación humana de la revolución, que era el núcleo de su poder. Entonces dice Perón, hasta que un día hicimos un acto de 300.000 trabajadores en Diagonal Norte, preparándolo con 48 horas de anticipación. Entonces Perón dice, bueno, entonces ahí me di cuenta que ya tenía el factor humano resuelto y me iba a dedicar a la parte técnica, entonces empezó con el consejo profesional y que iba a generar los planes del primer plan quinquenal. Y cuando lo meten en cana a Perón, esa preparación humana es la que gesta el 17 de octubre. Ese tema que el 17 de octubre lo hicieron los trabajadores como, viste, para resolver, porque Perón les había resuelto los problemas económicos, los aumentos de sueldo. El 17 de octubre no hubo un solo cartel pidiendo por la solución de un problema social. Ni uno. Era libertar a Perón porque Perón era un líder político. Digo, hay una idea de que los trabajadores se movilizaban porque, claro, les había dado tantos derechos que por eso lo iban a buscar. No, lo iban a buscar porque habían visto en Perón un líder político, que los convocaba a ellos y los trataba de una forma absolutamente distinta y que ellos nunca habían sentido en su vida. Los trabajadores argentinos eran, ¿cómo te puedo decir? Eran una cosa. Por ejemplo, hay una anécdota muy linda ahí respecto del 17 de octubre, de las compañías que trabajaban de las casas de familia, de los gorilas. Fíjate vos qué interesante, cuando llegamos a la etapa de enfrentamiento en el 17 de octubre, los gorilas hablaban delante de las trabajadoras como si no existieran, porque ese era el concepto, eran un mueble, así lo consideraban las oligarquías, los trabajadores. Entonces hablaban de todo, y las compañeras absorbían la información y después la pasaban al resto de los compañeros, o sea que siempre se sabía que estaban por hacer los gorilas. Era muy interesante ese aspecto. Pero volviendo al tema de la relación, Evita trataba a los compañeros como hermanos y todo el mundo lo sabía, porque hay cosas del discurso político que no se pueden aprender, ¿viste? Como si vas a hacer un curso de oratoria y cómo tratar. Es como Evita y Perón creían que realmente en el pueblo argentino existían los basamentos morales y éticos como para forjar una nueva revolución. No tenían esta idea que tienen los gorilas o que tiene la izquierda iluminada, digamos que el pueblo necesita ser dirigido, uno porque los gorilas, porque ellos son los educados, y la moral y el saber, la moral proviene del saber adecuado, entonces ellos tienen que dirigir. O la vanguardia iluminada que te dice, no, bueno, el pueblo son todos colonizados y nosotros, que somos los revolucionarios, vamos a abrir el camino. Ahora, ¿por qué le tenían tanto miedo a Evita? ¿No? Los militares, la iglesia. Yo recuerdo que se le preguntó al secretario de Videla, Villarreal creo que era el apellido, por esto del cuerpo de Evita, cuando después que no sabían qué hacer, que dije... El tipo le contesta que nunca le habían tenido tanto miedo en la historia a una persona como había sido con Evita. Claro. Yo agregaría que eso es más o menos, porque un temor similar pasó con Rosas, que lo quisieron borrar de la historia de la misma forma que hicieron con Eva. El problema es que el pueblo de Rosas era distinto al pueblo de Eva. Claro, además de que Eva era mujer, ¿no? Además de que Eva era una mujer en política. No era usual en esa época. Claro. Para nada. En esa época, si una mujer, por ejemplo, quería poner un negocio, necesitaba la autorización escrita del marido. Claro, una cosa de una cosa
las mujeres que hacían política aparte era eran actriz. prostitutas. Era actriz, aparte era actriz. Encima era actriz, Claro, imagínate, ¿no? Una tenía cosa todo como que. Claro. Pero el problema que tenían ellos, lo que no podían creer ellos, es que el pueblo hiciera, que tanto Perón como Eva hicieran del pueblo el protagonista central, y no el pueblo en general, el descamisado. Esa palabra que ellos usaron despectivamente al principio, Perón la toma, la usa como emblema. El monumento al descamisado, que finalmente no se construyó, era un evento de carácter extraordinario. Todo fue extraordinario en el peronismo. Hoy lo vemos con tantos años de distancia que es. Pero, por ejemplo, en la época de Evita, que una mujer participara en política, era delirante. Pero no, participaban en política las ricachonas por un tema así medio pequeño de recuperación de derechos, porque quedaba ahí. Con Evita, las mujeres obreras se ponen en marcha. Claro. Entonces, ahí viene el problema. Entonces hay un terror a lo popular. Claro. Y ellos se dan cuenta del lazo que hay entre Perón, Eva y el pueblo. Y eso es lo que los aterroriza. Y es lo que saben que ellos nunca van a tener. Y fíjate vos cómo termina Videla y cómo termina Eva. Claro. O sea, y la historia va a continuar, porque en realidad el peronismo acertó en todo lo que planteaba. Lo que pasa es que era demasiado adelantado para la época, el planteo de la autodeterminación política. Pero no dijo en algún momento, dice, bueno, a mí me van a entender bien en el siglo XXI, porque bueno, y ahí le pasó lo mismo que a Rosa. Rosa era un tipo del siglo XX en el siglo XIX, y claro. Perón era un tipo del siglo XXI en el siglo XX. ¿Y vos creés que hoy lo entienden mejor a Perón? Hoy lo van a entender mejor, sí, lo van a entender mejor. Pero los dirigentes no se estaría dando, me parece. O sea, ¿el peronismo entiende a Perón? Claro. Esa es la pregunta. No se estaría dando es así. en este el tema momento. Es, sí, yo entiendo se eso. Se pelean por ver quién es más peronista, si este peronista, si el otro. Todavía se discute y se pone en duda el gobierno de Néstor y Cristina, que no sé cómo los viste vos. El gobierno de Néstor y Cristina, bueno, sí. Nosotros veníamos, participamos de la democracia colonial, después de Malvinas, se abre la puerta, los militares, digamos, se retiran ordenadamente y abren el tema de la democracia colonial, y el peronismo, los dirigentes del peronismo participan abiertamente de ese proceso de liberalización de la Argentina en su conjunto. El individualismo, la meritocracia, esto que vemos con Milei, digamos, nosotros también tuvimos que ver con eso. Participamos hasta que Néstor y Cristina aparecen en el 2000, después de la crisis del 2001, planteando qué cosa, que en realidad el Estado tiene que tratar de hacer lo que hacía Perón, las tres banderas históricas. Esa fue una recuperación revolucionaria que plantea otra etapa. Es el comienzo de la recuperación del sentido revolucionario del peronismo, que tiene su época de auge y su derrota también. Entonces hay que analizar ahí qué fue lo que pasó. ¿Cómo puede ser que pese al enorme esfuerzo que se hizo y todas las grandes ¿Y qué fue lo que pasó? Sociales, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, lo que pasa ahí, que una cosa es el sentir popular y el voto, y otra cosa es la forma de construcción política. Yo creo que el peronismo construye política como liberal. Entonces, bueno, las consecuencias son estas. O sea, vos tenés que... El planteo de Perón era así, miren, muchachos, o sea, hay que poner en marcha una democracia distinta. Con lo cual, el tema del electoralismo, este enfrentamiento entre un partido y otro, entre un caudillo y otro, tiene que terminar en absoluto. La democracia integrada es esta, se pone de acuerdo todos los sectores políticos y sociales, menos la oligarquía, obviamente. Se ponen de acuerdo todos en conjunto con un objetivo a largo plazo para la nación, con una amplitud ideológica donde todos puedan entrar, que era el planteo de Perón con Balbini y demás. Sí. Y eso que cuando vos lográs eso, la democracia automáticamente, en vez de ser un enfrentamiento entre ideas, entre partidos, con la gente en la tribuna, pasa a ser una democracia integrada. ¿Qué significa una democracia integrada? Que como nos pusimos de acuerdo, la discusión es, mirá, para lograr lo que nos pusimos de acuerdo me parece que hay que ir por acá. A lo cual el otro le va a decir, no, para lograr lo que estamos totalmente de acuerdo y queremos todos, hay que ir por este otro lado. Entonces la democracia, en vez de este enfrentamiento destructivo que tenemos, pasa a ser una democracia constructiva y de diálogo. Y además, después, bueno, es un tema más complejo, vas a poder sumar
al resto, no solamente la parte política, sino también al resto de las fuerzas sociales y económicas del país, si vos tenés un acuerdo. ¿Vos creés que falló Cristina? ¿Que Cristina nos llevó a esto que tenemos hoy, a la derrota del peronismo? No, bueno, no, a ver. El tema de Cristina es que construye política como liberal. Como liberal. Como liberal. Como, a ver, te voy a poner ejemplos del otro lado. Como Moreno. Como Ayerbe. Para ponerte, viste, de lo no cristinista. Todos, como Grabois. Todos construyen política como liberales. Este es el problema. O sea, nadie está hablando, por ejemplo, que el peronismo es otra democracia. Nadie lo habla. Entonces, ¿qué esperanza le vas a dar a la gente si esta democracia liberal se está hundiendo en el mundo? Yo lo advertía con los documentos de la Fundación y decía, mire muchachos, está todo bien. En época de Cristina y Néstor, yo acompañé todo ese proceso, pero siempre advirtiendo. Cuando Cristina empezó con el tema institucional, que apenas hablaron del tema institucional, yo empecé a prestar atención porque ahí está el tema. Si estas instituciones son las que nos van a representar, estamos jodidos. Estamos jodidos. Mira, tenemos que ir cerrando. Sabés que se nos fue el tiempo volando. Decime, mirá, tenés razón. ¿Qué debería hacer entonces el peronismo ahora? Bueno, el peronismo tiene que hacer... Vamos bien, porque todo el mundo, por ejemplo... ¿Vamos bien? ¿Vos decís que vamos bien? Y bueno, te explico por qué. De repente aparece el modelo... Todo el mundo habla del modelo argentino. Sí. Todo el mundo habla del modelo argentino. Sí. Bueno, perfecto. Ojo, que esto no pasaba. Ni en la época de Néstor. No. Nadie hablaba del modelo argentino. ¿Y quién lo lleva adelante? ¿Cómo? ¿Y quién lo lleva adelante? ¿Quién está capacitado para llevarlo adelante? Y bueno, hay que lucharlo. El hecho de que esté en bandeja el tema del modelo argentino a nosotros nos alegra porque hay que profundizarlo. Nosotros decimos, si el tema es el modelo argentino, vamos para adelante. Ahora, si vos usás el modelo argentino, como muchos vivos usan la doctrina, para después ser diputado o ser gobernador, o qué sé yo, estamos jodidos. Claro. Si vos realmente pensás que el modelo argentino es la salida, es una nueva democracia, nuevas instituciones políticas, nuevo sentido de ciudadano y nuevo sentido de dirigente. Porque la autodeterminación, el dirigente es un coordinador y un conductor del conjunto de su comunidad. Pero para poner en la marcha a la comunidad en esa acción autodeterminante, tenés que hablar de un montón de cosas. Entonces yo veo auspicioso que dentro del peronismo se hable de ese tema. Que no sé cuánto va a durar, porque en cualquier momento viene la interna y se pudre todo otra vez. Claro, bueno. ese es el problema. La verdad que, sí, claro, por eso, estamos medio en el horno. Pero bueno, Daniel, te agradezco muchísimo tu tiempo. A mí me encantaría seguir charlando, pero viste cómo es esto, ¿no? No, claro que sí. La verdad que... Bueno, otro día por ahí nos tomamos otro tiempo, si nos haces ese favor y tenemos otra charlita que la podemos continuar, nos vendría bárbaro. Encantado. Bueno, quieras. Daniel, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme desde acá. Un abrazo para ustedes, gracias. Bueno, así pasó por Bienarte aquí en Radio MEP, Daniel Di Giacinti, historiador y presidente de la Fundación Villa Manuelita.